Hola familia, ¿cómo están? Espero te encuentres muy bien. Es un placer tenerte con nosotros en una transmisión más. Recordando que la iglesia, más que un lugar, somos nosotros y la iglesia no se detiene. A pesar de que no nos hemos podido congregar como solemos hacerlo, creo que seguimos unidos y seguimos constantes. Así que es un gusto tenerte una vez más. Si eres nuevo, pues bienvenido, y si ya eres de casa, toma tu lugar, trae a tu familia y vamos a adorar juntos a nuestro Dios, teniendo un tiempo de alabanza y adoración, recordando que a pesar de que no estamos físicamente, nos reunimos una vez más para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Al pensar lo que has hecho en mí, con profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí, mi nombre me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, como Él es, como Él es. Soy yo ahora aquí, mis temores tú desvaneces, Dios, desvanece. Oh, oh, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Vamos a decirle aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él, aquel que tiene el
poder, la gloria sea a Él, gloria sea a Él. Vamos a decirlo más fuerte. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Fijo mis ojos en la cruz, dándote todo mi ser, rindiéndome de nuevo, necesitado de tu amor. La cruz me atrae, me llama hoy. Lo entrego todo a ti, Señor. Tú eres mi paz en tempestad. Aquí en la cruz está mi hogar. Eres grande, más grande que todo, mi Jesús. Eres grande, más grande que todo, mi Jesús, mi Jesús. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentra en hoy. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentra en hoy. Resucitaste vivo
plan. Mi vida en tus manos está. Caminaré solo por fe. Tú eres mi fuente, eres mi luz. Vida eterna tengo en ti. Oh, gracias por darme libertad. Venga, tú eres grande. Eres grande, más grande que todo, mi Jesús. Eres grande, más grande que todo, mi Jesús, mi Jesús. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentro. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentra. Vamos a repetir: resucitaste. Resucitaste y vivo está. Y en la calma tempestad, tú eres fiel, tienes un plan. Oh, mi vida en tus manos está. Caminaré solo por fe. Tú eres mi fuente, eres mi luz. Vida eterna tengo en ti. Oh, gracias por darme libertad. Tú eres grande, Dios. Eres grande, más grande que todo, mi Jesús. Eres grande, más grande que todo, mi Jesús, mi Jesús. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentra. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentro. Majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentra. Vuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir. No busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Vuelve tu presencia.
presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo y no quiero salir. No busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más que lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Perdón, Dios. Perdón, Dios, por buscar solo lo mío. Perdón, Dios, por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Solo tú, Señor Dios. Nos basta contigo, Señor Dios. Nos basta con tu amor, con tu presencia, Señor Dios. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, bastará. Te quiero a ti. Señor Dios, de alabanza, Padre, de adoración, Señor Dios. En este momento, Señor Dios, te reconocemos a ti, Señor Dios, como nuestro Dios, nuestro Rey, Señor, nuestro proveedor, Dios. Recibe tú toda la gloria, Señor Dios, toda la honra, todo el poder, Señor, sea para ti, Dios, mi Rey de Reyes, mi Señor. Te amamos, te alabamos, Dios. No hay nada más, solo tú, Señor. Nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada basta.
nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti, Dios, te Qué increíble es poder adorar todos juntos a nuestro Dios como familia. Y en ese mismo sentir te invito a que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas notificaciones y puedas ver este contenido que creamos para ti. También queremos agradecer por cada uno de los que han participado en la labor de las despensas. Han sido de gran bendición, aunque quizá sus ojos no lo han visto, han sido de gran bendición para nuestros hermanos y las personas que están pasando necesidad, recordando que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que es bueno saber que como iglesia podemos bendecir a más personas. Así como la iglesia no se detiene en la labor de apoyar, así tampoco deberíamos detenernos en la labor de regresar un poco de lo que Dios nos ha dado a la obra. Así que te animo que si no sabes cómo diezmar, te acerques con alguno de nuestros líderes para que puedas hacerlo. Sin más por el momento, te dejo con el mensaje del día de hoy a través de la voz de nuestro pastor Benjamín Ramírez y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá en casa? ¿Cómo han estado con todos estos días que hemos estado resguardados sin poder salir a la calle a menos que haya algo que hacer y que ir a comprar? Espero que todos estén bien, espero que todos estén sanos y aprovechando bien el tiempo, para poder pasar tiempo juntos, disfrutar tiempo juntos, esposos con esposas, papás con hijos y los hijos pues ahí aguantando mucho esta parte del encarcelamiento que estamos teniendo, pero a la vez que ha traído buenas cosas. Yo espero que esto haya sido bueno para todos y hoy vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con no olvidar algunas cosas que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a hablar de cómo Dios en muchas partes de la Escritura nos ha dicho y ha dado ciertas cosas para nosotros para que le recordemos y no lo olvidemos. Y una de ellas es, la mayoría de ustedes normalmente, o la mayoría de todos nosotros creo, normalmente cuando llueve y aparece el arco iris ahí en el cielo, no recordamos muy bien para qué es el arco iris. Normalmente nos fijamos en lo que son los colores, en la cantidad de colores y lo vemos muy bonito y es todo lo que decimos. Pero la verdad es que la Biblia lo pone como el arco iris, como una señal que hará recordar al hombre y a Dios mismo del pacto que hizo con Noé una vez después de que vino el diluvio. Y creo que esta es una de las cosas que Dios ha hecho. Normalmente a través de la Escritura vemos una y otra vez cuando esto sucede. Lo hizo igual con Josué, cuando atravesaron el río Jordán, que todo el pueblo de Israel lo cruzó. Dice la Escritura que pusieron 12 piedras que pusieron a un lado del río para que las personas cuando la vieran ahí preguntaran qué era eso, y era como algo que sirviera como señal a todas las personas que pasaran por ahí y recordaran que ese fue el lugar donde el pueblo de Israel pasó y Dios hizo el milagro para que pasaran sobre algo seco, y esto era para que fuera un recordatorio. Y esto es de lo que hablaremos el día de hoy. Hoy iremos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, del versículo 1 al 9, y les voy a pedir que me acompañen a leerlo. Si tienen su Biblia ahí a la mano, o si tienen su celular y ahí tienen la aplicación de la Biblia, pues busquen Deuteronomio capítulo 4 del versículo 1 al versículo 9 y lo voy a leer. Espero que ya lo tengan ahí.
Y dice así la Escritura, dice: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor, su Dios, destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón. Mientras vivan, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Y si me permiten, vamos a orar para poder empezar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes para poder entender lo que quieres decirnos en esta mañana. Y te pido que me ayudes, Dios, para poder compartir, Dios, lo que tu palabra dice y el sentido que ésta tiene para nuestras vidas hoy en día. Gracias por tu palabra, Dios. Y gracias, Dios, porque cuando leemos tu palabra, Dios, nos haces recordar, Dios, quién eres tú, quiénes somos nosotros, Dios, y lo que nosotros somos en ti. Gracias, Dios, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que estaban sucediendo con este texto es que Moisés estaba ya en sus últimos años. Moisés estaba a punto de morir y estaba escribiendo en este libro de Deuteronomio como un resumen de los otros libros anteriores que había escrito, tratando de enfatizar algunas cosas antes de morir y antes de que el pueblo de Israel entrara y poseyera la tierra prometida. Y se me figura un poquito a lo mismo que hizo Pablo con Timoteo, cuando le escribe desde la cárcel ya a punto, en sus últimos días, a punto de morir, y Pablo le recuerda y le dice acerca de que trate de tener cuidado de la doctrina y de él mismo, que trate de cuidar el don que Dios le ha dado y que trate de avivar el fuego en su corazón para poder hacer las cosas que Dios le había pedido que hiciera. Le recuerda de la fe sincera que él tenía, y Pablo poco a poco le escribe a su hijo Timoteo, y es lo mismo que Moisés está haciendo con el pueblo de Israel. Le está recordando algunas cosas que son importantes que ellos tomen en cuenta y que no deben de olvidar. Y lo mismo hizo Cristo con sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir, antes de resucitar y antes de ascender a los cielos. Cristo también hizo lo mismo con ellos, les recordó cosas para que no olvidaran, que supieran que Él estaría con ellos siempre, que supieran que Dios cumpliría su promesa de enviar el Espíritu Santo, un consolador que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, pero que esto fuera algo que nosotros tuviéramos que tomar en cuenta, ¿no? Que sus discípulos deberían de tomar en cuenta. Y esto me figura lo que Moisés estaba haciendo en este momento. Estaba tratando de decirles sus últimas palabras dirigiéndose a su pueblo, y para que ellos pudieran pues tomar en cuenta todo esto y que no se olvidaran de todo lo que Dios había hablado para ellos, lo que tenía escrito para ellos y lo que habían vivido en todos los días de su vida a partir del momento en que fueron rescatados y salvados por Dios. Entonces aquí vamos a nuestro texto, y lo primero que dice Moisés y habla es acerca a los israelitas. Se le dice: escuchen
escuchen los preceptos y las normas que les enseñé. Y realmente creo que esto es algo importante que Moisés estaba tratando de decirle al pueblo. Había unas normas, había unas ordenanzas, había unos mandatos que ellos ya tenían escritos, que Dios mismo se los había dado para que ellos pudieran tener y poder de alguna manera vivir una vida siendo ese pueblo distinguido por ser un pueblo escogido de parte de Dios. Y creo que esto es lo mismo que nosotros tenemos el día de hoy. Nosotros tenemos una Biblia a la cual no necesitamos añadirle nada más. Es a la que no le tenemos que hacer nada más, ni quitar, ni poner. Es algo que en Apocalipsis nos dice que no se debe de quitar esto. Y que cualquiera que añada una tilde o que quite algo que está escrito tendrá severas consecuencias en su vida. Y esto es lo que está tratando de decir. Les encarga que preserven completamente e íntegramente la palabra de Dios que han recibido hasta ese momento. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice la Biblia que toda escritura es útil. Y la verdad es que lo que Moisés estaba tratando de decirle al pueblo de Israel es que todos los mandamientos y las normas que él había tratado de enseñar, que había recibido de Dios mismo para poder transmitirlo al pueblo, era con un sentido de poder recibir el beneficio de lo que la palabra les daba. Y creo que esto es lo mismo que en Timoteo encontramos, que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para prepararnos para toda buena obra. Y creo que esto es lo que tendríamos que ver. La palabra de Dios no es como algo que tenga un sentido equivocado para nosotros o que va a ser algo malo para nosotros. Es todo lo contrario, es algo que va a ser benéfico para nuestra vida. Y esto es algo que Moisés estaba tratando de decirle al pueblo. Esto es algo que les enseñé, pero que ya está terminado y es total. Y nuestra Biblia, la Biblia que tenemos ahora, ya no hay nada más que añadirle. Ya está completa. Lo que Dios quiso enseñarnos, lo que Dios quiso hablarnos, lo que Dios quiso revelarnos a todos nosotros, ya está escrito. Entonces no hay más que añadir. La siguiente característica que vemos en el pasaje es que algo que le dice Moisés en el versículo 1 es que dice para que las pongan en práctica. Las normas y las ordenanzas, los mandamientos y los preceptos que encontramos en la Escritura no son solamente para escucharlos. Moisés les dice es para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les dé en posesión. Y creo que esto es algo muy importante. Muchas de las personas hoy en día solamente se dan satisfechas solamente con el hecho de escuchar lo que Dios está diciendo, de lo que encontramos escrito en la Biblia. Y la verdad es que no es esto. La Biblia es con un sentido de que nosotros lo que leamos, escuchando la voz de Dios a través de lo que Él nos está diciendo en cada una de las partes de las Escrituras, es para que lo practiquemos. Y creo que esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que literalmente en el Antiguo Testamento para ellos pasaba, es que si ellos obedecían, vivirían, pero si desobedecían, morirían. Y algo que pone ahí Moisés es un ejemplo en algo que sucedió en aquel entonces, que está en el libro de Números, donde 24,000 personas murieron por no obedecer a los mandatos, a las normas que Dios les había dado. Y no se trata que hoy en día nosotros nos va a pasar lo mismo que de ellos, porque muchos de nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice y no tenemos las consecuencias que ellos tuvieron o como ellos tuvieron en aquel entonces. Pero creo que algo que tenemos que ver es que tenemos que estar seguros de lo importante que es obedecer los mandatos y los principios que Dios nos ha puesto en su Escritura. Y podemos ir a Lucas 6:46 al 49, que dice de esta manera, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo siquiera tambalear porque estaba bien construida. Pero, siempre hay un pero,
pero el que oye mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esto es algo que dice el Escritor, esto es algo que dijo Cristo, una de las partes de su terminación en el Sermón del Monte, pero que también la leemos ahí en Lucas, y tiene que ver con el asunto de cómo construir algo. Y algo que enfatiza aquí es que construir algo tiene que ver hoy en día. Para construir una casa nosotros tenemos que tener ciertas normas, ciertas especificaciones que deben de cumplir aquello que construyamos. Y esto es lo mismo para nosotros en una manera espiritual. Nosotros tenemos que practicar las cosas, hacer las cosas que escuchamos para que podamos en algún momento poder estar firmes sobre la roca que es Cristo y poder hacer todo. Y obviamente construir significa trabajo. Construir significa esforzarse por hacer algo bien hecho. Y creo que estas es las cosas que nos toca hacer cuando escuchamos la palabra. Pareciera tan difícil obedecer a Dios, pareciera tan difícil poder practicar las cosas que escuchamos cuando nos encontramos frente a algo que escuchamos y la Biblia nos anima a que obedezcamos, que hagamos las cosas que Dios nos dice, pero que difícilmente podemos llegarlo a hacer. Pero dice la Biblia, pónganlos en práctica y así vivirán. Y entonces creo que esto es lo que tendríamos que pensar, es que necesitamos esforzarnos por practicar lo que escuchamos. Cada vez que escuchamos algo, cada vez que nos ponemos a leer en lo privado o en lo público, cuando alguien nos menciona algo de la Biblia y lo escuchamos y nos parece algo interesante, pero a veces como que difícil de hacer, creo que tendríamos que recordar que poner en práctica las cosas de la Biblia, poner en práctica los principios, es algo que nos favorecerá. Y eso es lo que dice la Escritura en Santiago 1, 22 y 25. Dice que esto será de bendición para nosotros. Dice en el versículo 22, dice, no se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que es la Biblia que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y creo que esto es algo que tendríamos que ver. Cada vez que nosotros practicamos lo que escuchamos de parte de Dios, lo que está escrito, lo vemos y lo meditamos y lo ponemos nos ponemos a reflexionar sobre él, creo que esto será algo que será muy bueno que lo practiquemos. Y que tratemos de no olvidar lo que leemos, sino que lo practiquemos, porque al final de cuentas el no practicarlo es algo que vamos a olvidar. Las cosas en la práctica es como aprendemos a hacer las cosas, es como mejoramos. Tal vez al principio, cuando tú escuchas en el asunto, cuando la Biblia dice es no mientas, que lo que salga de tu boca sea algo que sea verdad, sea algo que todos puedan creer. A veces como decir la verdad no es muy sencillo para aquellos que están acostumbrados a mentir. Pero dice la Biblia que cuando empiezas a practicar y hacer las cosas que has escuchado, donde la palabra de Dios te dice que habla con la verdad y no hables con la mentira, esto traerá un beneficio a tu vida, porque entonces tu palabra será veraz, tu palabra será confiable y todos podrán creer en tu palabra y ya no es como que te tiren nada más así como de a loco, no es, pues sí, déjalo, pero quién sabe si lo hará. Pero creo que esto es lo que dice la Biblia el día de hoy. Y hoy en día creo que tenemos muchas maneras para poder practicar lo que hemos escuchado de Dios en su palabra. Hoy en día tenemos mucho que hacer para ayudar al prójimo. Tenemos mucho por poder practicar esto. Y tal vez te parecerá un poquito difícil por la situación que estamos viviendo, pero no tienes que salir tan lejos. Afuera de tu casa hay gente que pasa con necesidad y tal vez podrías dar algo que pueda ayudar sus vidas. Pero esto es tan fácil. Practicándolo es como se te hará más fácil poder hacer las cosas. Es como las personas que practican un deporte. Mientras más practican el deporte es como mejor lo harán cada vez y serán
pues buenos jugadores, ¿no? Yo no sé cómo sucederá ahora cuando acabe toda la pandemia, cómo regresarán todos los jugadores que no han practicado en la manera como lo habían hecho. Será un poquito no tan bueno tan buenos como son, no lo veremos, sino que quizás tardará un poquito, pero esto es algo que llega como a perjudicar. La falta de práctica entorpece nuestra fe, la falta de práctica en las cosas que debemos andar, que Dios ha preparado para que andemos en ella, tratando de mostrar nuestra fe. Esto es algo que deberíamos estar haciendo de continuo, y cada vez será más fácil. Cada vez será más fácil poder dar y ser generosos, podrá ser más fácil poder visitar a un enfermo, podrá ser más fácil orar por alguien que esté en necesidad, podrá ser más fácil tratar de darnos a los demás para poder amarles como Dios les ama. Algo que vemos en el versículo 6 es Moisés está hablando acerca de la obediencia y les dice: obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Qué bueno sería, ¿no?, que el pueblo de Israel en aquel entonces hubiera siempre obedecido a lo que Dios les decía. Pero esto es algo que nosotros ahora nos damos cuenta que no fue una característica ni una peculiaridad en el pueblo de Israel en cuanto a ser obedientes de continuo. Y esto trajo muchos conflictos en su vida, trajo muchas tristezas en algún momento y trajo la muerte también. Creo que algo que nosotros debemos de saber hoy en día es que el asunto de la obediencia tiene que ver con algo del corazón del hombre. La obediencia tiene que ser algo que hagamos por amor, por el amor que tenemos hacia Dios. Y la necesidad de la obediencia de alguna manera ha sido como olvidada, como no querida por muchas personas hoy en día. Y esto es algo que nos puede suceder a cualquiera. Todos en algún momento podemos no obedecer. No nos va a suceder lo mismo que en el Antiguo Testamento, no sucederán cosas tan catastróficas, pero creo que en algún momento sí podemos llegar a tener una consecuencia de una decisión equivocada por no obedecer el principio que encontramos en la Escritura. Y creo que esto es algo que sucede normalmente. El asunto de la obediencia se ha tratado como un acompañante dentro de nuestra vida, como un acompañante que va dentro de un auto y en lugar de ya ni tenerlo en el asiento de atrás como un acompañante para hacerlo una vez, a veces lo pasamos hasta la cajuela, donde solo sacamos el asunto de la obediencia en emergencias. Obedecemos en cuestiones de urgencia, cuando no la estamos pasando bien, cuando hemos perdido nuestro trabajo, cuando estamos pasando situaciones como esta, donde tenemos que estar recluidos y estamos como cuidándonos de que no ser contaminados, de que el virus no nos alcance, y es cuando salimos, ¿no?, con el asunto de obediencia de que tenemos que orar. Y solamente en emergencias, así como cualquier otro sentido de nuestra vida, cuando tenemos que congregarnos, cuando tenemos que buscar de Dios, lo hacemos solamente en emergencias. Y creo que esto es algo que trataba de decirle Moisés al pueblo, es: traten de obedecer. Esto los hará verse como personas inteligentes, sabias, en el sentido de obedecer lo que Dios dice y lo que ustedes saben y han escuchado acerca de lo que Dios demanda de nosotros. Y esto es lo que tendríamos que ver. La obediencia es algo que dice Juan, en Juan 14, en el versículo 15, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La verdad es que el asunto de la obediencia tiene que ser algo que resulte de nuestro amor por Dios. Es algo que enfatiza nuestro amor y nuestra pasión por Dios, el asunto de la obediencia. Y creo que este es algo que muchos de nosotros no podemos desligar, nuestra obediencia, que con la fe que decimos tener, con el amor que tenemos para Dios. Si no obedecemos, dice la Escritura, realmente tal vez ni amamos a Dios, y esto tendríamos que considerarlo cada uno de nosotros. ¿Qué tanto amamos a Dios?
Y si amamos a Dios y decimos amar a Dios, ¿qué tanto obedecemos a lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, de lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos ha pedido que obedezcamos? Además, creo que un creyente no será tan perfecto para obedecer todo el tiempo, en algún momento desobedecerá. Pero algo que sí tenemos que ver es que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros hemos recibido algo para poder obedecer, y eso es lo que dice Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 26 y 27, lo que nosotros hemos recibido para poder mostrar nuestro amor a Dios a través de la obediencia. Y dice la Escritura: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que vamos a recibir de parte de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros para poder obedecer. Este es el poder que tenemos de parte de Dios para poder hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. Y la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son tan difíciles. Creo que una de las cosas que tenemos que ver es que todo lo que Dios nos demande no es algo que Cristo no haya hecho cuando vivió aquí en la tierra. Y Él nos conoce, Él sabe de lo que somos capaces, y por eso es que Él pone principios que tenemos que obedecer. Él nos pide que obedezcamos algunas cosas que tenemos que obedecer en nuestro diario vivir, y dice: no serán gravosos. Y creo que una de las cosas difíciles pareciera que cuando alguien es un nuevo creyente, cuando Dios ha transformado el corazón de alguien, cambiándolo de piedra a un corazón de carne, parece que es tan fácil que obedecen en un principio. Pero a veces las cosas se complican con el tiempo que llevan dentro del cristianismo las personas dentro de la iglesia. Difícil que obedezcan, difícil que puedan obedecer a sus autoridades, difícil que puedan obedecer los principios que Dios nos da en su palabra, y esto pareciera que es complicado. ¿Por qué sucede? No lo sé, pero a veces así sucede. Tal vez nada más en nuestra iglesia, no sé si en otras iglesias más, pero a veces sucede que los más maduros en la fe, aquellos que llevan muchos años dentro de la iglesia, son los más difíciles de que puedan participar en las cosas que hacemos como iglesia, poder obedecer a Dios para hacer las cosas que como cuerpo debemos hacer, funcionando como miembros de un cuerpo, poniendo a disposición sus dones para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Y eso es lo que sucede, ¿no? La verdad es que, en pocas palabras, la verdadera fe es la fe obediente. Nuestra obediencia de la fe no es la base sobre la cual Dios nos declara justos, pero sí revela la autenticidad de nuestra fe. Una persona que es obediente a lo que Dios dice es una persona que muestra con mucha claridad en qué cree y a quién ama. Y esto es lo que me está tratando de decir Moisés en este tiempo: ser obedientes de corazón. Seguir a Cristo no tiene que ver con un sentido de una obediencia selectiva. Las cosas que sí quiero hacer son las cosas que sí obedezco. Las cosas que no quiero hacer y que no me convienen son las que no hago. No se trata de una obediencia selectiva. Se trata de una obediencia total a lo que Dios pueda decir, a lo que Dios esté hablando a tu vida, a lo que Dios te esté dando como un principio, al mirarte ahí en la Biblia y al mirar lo que la Biblia te está hablando a ti directamente, y que tú y yo podamos obedecer para poder honrar a Dios y poder mostrar a la gente de afuera, a aquellos que no le conocen, que somos un pueblo sabio, no porque seamos muy inteligentes, sino porque obedecemos. Obedecemos a lo que Dios nos dice, obedecemos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida al escuchar la voz de Dios y poder poner en práctica lo que en su palabra encontramos. Y entonces ahí es donde estamos, tratando de no escoger y ser selectivo en qué obedecemos y no obedecemos. Tendríamos que aprender a obedecer en todo. Sé que no somos perfectos y que no lo haremos en su totalidad, pero debemos practicarlo. Debemos intentarlo, debemos tratar de hacerlo para que no se nos olvide. Y
Y llegamos a la última parte donde en el versículo 9 Moisés habla a su pueblo sobre no te olvides. Y dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntensela a sus hijos y a sus nietos. Lejos de ser opcionales con la obediencia motivada por la gracia, tendríamos que ver que esto es absolutamente necesario para ser semejantes a Cristo. Y la pregunta sería ¿hay alguna necesidad de orar acerca de si obedecer o no a la palabra de Dios? La respuesta es muy sencilla, solo necesitamos obedecer. Y aquí llegamos al último punto, no te olvides. Regresar a la palabra es la mejor manera de recordar el Evangelio. Creo que una de las cosas que teníamos que hacer es recordar y regresar a la palabra. Y en varias partes de Deuteronomio, Moisés repite esta parte acerca de que el pueblo no se olvide de Dios. Y lo dice en Deuteronomio 6, en el versículo 10, dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Y en Deuteronomio 8, en el versículo 12 también dice, y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Vez tras vez, Moisés está tratando de recordar al pueblo, no te olvides. Después de que ya tengas tu vida cotidiana, después de haber conquistado la tierra y tomado la tierra que Dios les había prometido, cualquiera de ellos podía olvidarse de Dios. Y tal vez por esto es que cada vez en la Biblia encontramos que debemos enseñar, tenemos que instruir, tenemos que repetirle las cosas que nos suceden a nuestros hijos, tenemos que platicarles quién es Dios, porque somos muy fácil de olvidar las cosas que Dios ha puesto como principios y mandatos para nosotros. Y la verdad es que el pueblo de Israel no es la excepción. Y en el capítulo 32, Dios le da una palabra profética, un cántico profético a Moisés, donde él tiene que darse cuenta que el pueblo de Dios se va a olvidar de los principios y los mandatos. Y la mayoría de ellos tenía que ver con ser idólatras y con tomar mujeres de otros pueblos que los encaminaban a ser idólatras. Y creo que esto es algo que me imagino que a Moisés le debe haber dolido en su corazón el saber que su pueblo se iba a equivocar. Y la verdad es que sí. ¿Quién de nosotros como padres, al ver a sus hijos no obedecer las cosas que les enseñamos, las cosas en las que lo instruimos, quién no siente tristeza cuando ellos no obedecen y pagan las consecuencias de sus decisiones? Creo que todos podríamos sentir ese dolor, y Moisés, como alguien que se sentía como el guía, el hombre que Dios había escogido para liderar el pueblo, obviamente tendría dolor en su corazón también. Pero algo que dice la Biblia es que nosotros, en algún momento de habernos olvidado, cualquier persona que se haya olvidado en algún momento de quién es Dios y lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la obediencia a ella, creo que al final del capítulo habla acerca de que en el punto donde estemos podemos orar a Dios y Dios nos oirá. Y déjenme leerles ahí donde en el capítulo 4, en el versículo 29 de Deuteronomio, dice así:
Pero si desde ahí lo buscas, en el lugar en donde nos encontremos, en donde nos hayamos equivocado, dice, si desde ahí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Esto es lo que tenemos que estar ciertos. Todos nos vamos a equivocar. Algunos de nosotros no obedeceremos. Trataremos de hacer lo que queremos hacer. No tomaremos en cuenta la obediencia. No tomaremos en cuenta lo que hemos escuchado. No tomaremos en cuenta lo que hemos vivido y la manera como hemos visto las cosas en nuestra vida. El pueblo de Israel vivió varias cosas, y una de las cosas que habla en Deuteronomio 4 pone la ilustración lo que pasó en el monte Horeb, cuando Dios estaba hablando ahí en la montaña y estaba hablando al pueblo, y todo el pueblo reunido alrededor de la montaña estaba escuchando la voz de Dios. Y dice Moisés, ustedes escucharon la voz de Dios, ustedes supieron quién les estaba hablando. Nosotros también nos damos cuenta de quién nos está hablando. Sabemos de quién estamos escuchando cuando estamos leyendo su palabra, cuando estamos escuchando una predicación, cuando alguien nos está platicando algo que tenga que ver con la palabra de Dios o los principios de Dios. Sabemos quién nos está escuchando, pero muchas de las veces nos portamos como el pueblo de Israel. Somos personas que vamos tras otros ídolos, tras otras cosas que pensamos que son más importantes que relevantes en nuestra vida. Pero algo que la Biblia nos enseña es que tenemos que escuchar, poner en práctica y no olvidarnos. Esto es algo totalmente relevante, y creo que esto es algo que en el Nuevo Testamento encontramos cuando Cristo está tratando en la Santa Cena, tratándole de decir a sus discípulos hagan todo esto en memoria de mí. Está tratando de que recordemos vez tras vez, que practiquemos esta ordenanza de Cristo, el recordar su plan de redención, recordar el por qué vino a morir por nosotros, qué es lo que obtenemos con el sacrificio de Cristo, qué es lo que nosotros somos por medio del sacrificio de Cristo, y esto nos hará saber y vivir de una manera sabia e inteligente, donde mucha gente se dará cuenta quiénes somos nosotros como pueblo suyo que somos. Hoy en día nosotros somos la iglesia, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Es donde la gente mirará a Dios mismo. Y creo que es ahí donde nos toca regresar a lo que es la palabra. Hoy en día tú y yo tenemos mucho tiempo para poder leer de la palabra, comunicársela a nuestros hijos, poder platicarla con nuestros nietos, poder platicarla con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Aprovechemos la oportunidad de poder hacer que la gente escuche, porque a través de escuchar la palabra es como viene la fe, dice la palabra. Tenemos esta gran oportunidad. Hoy en día se escucha mucho que en todos los lugares, personas igual que nosotros, iglesias como nosotros, están transmitiendo, tratando de no coartar la libertad que la palabra tiene para poder llegar a otros. Deseamos que la palabra produzca fe en tu vida, produzca fe en mi vida, y esto nos lleve a vivir de una manera práctica, haciendo las cosas que escuchamos, solamente por obediencia y por amor a Dios, sin olvidarnos quiénes somos, quién es Dios y para qué hemos sido llamados. Que Dios les bendiga, que les vaya bien, y deseamos verlos pronto, deseamos estar juntos nuevamente y poder celebrar.